Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy os traemos un vídeo muy especial que sobre todo interesará a los ubieines, aquellos que residáis en la capital de nuestro Principado de Asturias, ya que vamos a hablar sobre la historia y la gastronomía del Desarme, una fiesta de interés turístico regional, y no solo regional, sino también nacional, de aquellos años en los que conseguimos frenar a los invasores franceses, y además que tuvo también que ver con las guerras carlistas. Así que quedaros hasta el final de este vídeo si queréis conocer un poco más sobre estas fechas históricas tan importantes en nuestra historia. La fiesta del Desarme es una celebración gastronómica, la más antigua de España, que se viene sirviendo y degustando en la ciudad desde hace más de 180 años y que concita en tomo a la mesa, principalmente en bares y restaurantes, pero también en domicilios particulares a miles de personas, con un indispensable menú que se basa en un cocido carmelitano con garbanzos con bacalao y espinacas, y los primeros callos de la temporada y arroz con leche. La base histórica de esta fiesta de interés turístico regional está en las guerras carlistas, aunque sobre su origen hay diferentes y distintas versiones. La más aceptada asegura que allá por 1856, a las afueras de Ubieu, uno de los bandos disfrutaba de una copiosa comida que tenía como plato principal garbanzos con bacalao y espinacas, descuido que aprovechó el enemigo para robar todas sus armas. Otra interpretación remite que el 18 de octubre de 1836, cuando Ubieu logró repeler el más fuerte de los ataques carlistas, tras lo que la ciudad conmemoró su victoria con un menú compuesto por garbanzos con bacalao, origen del plato principal y más fuerte del Desarme. Incluso hay una tercera versión. Se dice que los obetenses, sin medios para afrontar el asalto a la ciudad, dejaron entrar a los enemigos y les invitaron a una comilona, entre comillas, con el consabio y contundente potaje, que les sirvió y les llevó al sopor y a la siesta, momento que aprovecharon para robarles el armamento. Esta teoría tiene relación con la primera que veíamos y la más aceptada a día de hoy. En cualquier caso, hoy esta fiesta es un día en el que amigos, familiares, compañeros de trabajo o simplemente colegas comparten mantel en torno a un mismo menú que citábamos anteriormente y que vamos a ver más a fondo a lo largo de este vídeo, y con largas sobremesas. Una cita culinaria en la que la hostelería espera servir más de 40.000 menús en unos 70 establecimientos repartidos por toda la ciudad. Fue el Ayuntamiento de Ubieu, en colaboración con OTEA y el Gobierno del Principado de Asturias, quienes organizaron esta jornada del Desarme 2022, que se desarrollaron entre los días 14 y 19 de octubre y que incluyen los proyectos del menú del Desarme, que se sirvieron entre los días 14 y 19, con los componentes tradicionales, el cocido carmelitano, callos y el arroz con leche, y bocados del Desarme, que se ofrecieron entre los días 14 y 23 de octubre, creando una ruta de pinchos y mini tapas que incluyen al menos uno de los ingredientes del menú: garbanzos, bacalao, espinacas o callos. Desde el 2019 se vienen realizando recreaciones históricas de las diversas batallas que acontecieron en 1836 y que son el origen del menú del Desarme, con el objetivo de conmemorar esta cita anual y potenciar la participación de la población en ella. En estas recreaciones, desarrolladas en la Plaza de la Catedral y en el Parque de Invierno, intervinieron cerca de 100 actores y figurantes ataviados con sus uniformes originales, las armas y cañones y demás complementos, tanto a pie como a caballo. En nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, tenéis más información y más imágenes relacionadas. Ahora os dejamos con la receta del Desarme. El menú de estos platos consta de garbanzos con bacalao y espinacas, callos a la asturiana y un arroz con leche para chuparse los dedos. Garbanzos con bacalao y espinacas. Ingredientes: 500 gramos de garbanzos pedrosillanos, 600 gramos de bacalao,
2 puñados de espinaca fresca, 2 cebollas, un puerro, una zanahoria, una cabeza de ajo, medio pimiento rojo y medio pimiento verde, una guindilla, una cucharita de ajo picadito, una cucharita de pimentón y otra de aceite de oliva. Remojamos desde la noche anterior los garbanzos en agua templada. Ponemos nuevo agua a hervir junto a una de las cebollas, el puerro, la zanahoria y la cabeza de ajo. Cuando rompa el hervor, incorporamos los garbanzos, que deberán de quedar cubiertos por el agua unos 2 dedos. Los dejamos a fuego lento hasta verlos tiernos. En los últimos momentos sacamos las hortalizas acompañantes y las trituramos, retornándolas al guiso. Pochamos otra cebolla, el pimiento rojo y verde, el ajo picadito y la guindilla. Agregamos el bacalao en trozos sin piel y sin espinas. Salteamos con el pimentón y el chorrín de vino blanco para verterlo sobre los garbanzos al minuto. Picamos y rehogamos el ajo y espinacas que añadimos. Callos a la asturiana. Ingredientes: 2 kilos de tripa de xatu, media docena de manos de cerdo, 200 gramos de adobo fresco, 200 gramos de modorro de ternera, una cebolla, medio pimiento rojo, 2 dientes de ajo, una hoja de laurel, 2 cucharitas de pimentón dulce, aceite de oliva y sal. Primero limpiamos la tripa en agua y limón y la cubrimos con vinagre. En segundo lugar, y pasada nuevamente por el grifo, la secamos. En tercer lugar, la blanqueamos en agua fría y llevada a la ebullición, antes de pasar otra vez a cazuela hirviente. En cuarto lugar, y ya a fuego suave, con una cebolla pelada, 2 dientes de ajo enteros y sal, dejamos guisar suavemente durante unas 3 horas hasta comprobar la terneza de los callos. En quinto lugar, y terminada ya la larga cocción, retiramos el agua y con un cuchillo o unas tijeras vamos cortando en trocitos pequeños la callada. Ahora toca cocer la pata de vaca y las manos de cerdo con agua, cebolla y ajo, y otras 3 horas hasta que la carne deje el hueso. Y por último, los seleccionamos y juntamos a lo anterior junto con un sofrito de cebolla, el adobo trozadito y el pimentón dulce y picante. Otras 3 horas de cocción lenta nos dejarán un caldo y un plato denso, alegre y muy digestivo. Antes de pasar al postre, recuerda suscribirte y compartir esta receta con todos tus amigos y amigas. Arroz con leche. Ingredientes: una taza mediana de arroz redondo, sal, una ralladura de limón y de naranja y otra de un palo de canela, 1 litro de leche, recomendable que sea entera, 7 cucharadas de azúcar y una octava que será para requemar, leche condensada y por último, pero no menos importante, un chorro de anís y un trocito de manteca. Elaboración: primero cubrimos el arroz a ras con agua y lo ponemos a cocer, primero a fuego fuerte y después a fuego más lento. Esperamos a que se seque sin dejar de revolver para evitar que se pegue. Después calentamos la leche sin necesidad de que hierva. Una vez que el arroz quede seco, le echamos la leche caliente e iniciamos una segunda cocción sin dejar de revolver. Una vez que la leche se vaya consumiendo y alcancemos un punto cremoso, sin retirarlo del fuego, añadimos las 7 cucharadas de azúcar y otra de leche condensada, un chorro de anís y el trocito de manteca y revolvemos hasta que vuelva a hervir. Después, algo muy importante, apagamos el fuego sin dejar de revolver y lo vertemos en un recipiente hondo. Espolvoreamos el azúcar y lo requemamos. Muchas gracias por compartir esta y muchas más recetas con nosotros. Ya sabéis que para que hagamos más y más os tenéis que suscribir al canal. Esperamos veros muy pronto de nuevo por el canal. Un abrazo muy fuerte y nos vemos como siempre en el próximo vídeo de la próxima semana.